Hermanas, que el Señor les bendiga en esta tarde. Es una bendición poder estar nuevamente aquí para traer su palabra. La semana pasada no pudimos tener la transmisión porque nos ocupamos aquí en la iglesia, pero gracias a Dios porque nos permite estar en esta tarde. Pues queremos felicitar a mi tía Norma, que cumplió años la semana pasada. Que Dios le siga bendiciendo y que Dios bendiga a su familia, el ministerio. Hermanas, y también quiero dar gracias a Dios este día, porque Dios nos permite cumplir a mi esposo y a mí 23 años de casados. Gracias a Dios porque Él ha sido bueno hasta el día de hoy. No nos podemos quejar, ¿verdad? Gracias a Dios por sus bendiciones. Y hermanas, en esta tarde pues vamos a hacer una oración. También quisiera pues hacer una oración por la hermana Irma, su hermana Yolanda, que está enferma, por que Dios obre en los estudios que le van a hacer. Y pues vamos a orar, hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, en todo lugar, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que tú nos has dado. Gracias, Señor, por permitirnos cumplir 23 años de casados, Señor, a mi esposo y a mí. Solo te pido que nos ayudes, Señor, a seguir adelante. Y Señor, en esta hora pedimos por Yolanda, la hermana de la hermana Irma, Señor, que usted le bendiga, Señor, y que puedan salir bien sus estudios, mi Dios. Nos ponemos en sus manos esta clase. Y Señor, gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Le voy a dar lugar a mis hijas para que traigan un canto. Que el Señor bendiga en esta noche. Vamos a cantar este canto para honrar y gloria de Dios. ¿Hace cuánto tiempo estás escuchando al enemigo? Es hora de que te levantes y dejes eso en el camino. ¿Hace cuánto tiempo que no dejas de llorar? Dios quiere secar tus lágrimas, solo déjalo actuar. Deja que el Todopoderoso te abrace fuerte, solo refúgiate en su sombra y el milagro tú verás. Deja de escuchar la voz del que quiere afectarte, ya no escuches sus mentiras, porque solo hay una verdad. El que cree verá, no hay nada imposible. El que cree verá, mi Dios no tiene límites y crees verás. El que cree verá, el que cree verá, no hay nada imposible. El que cree verá, mi Dios no tiene límites y crees verás. El que cree verá. Si quieres saberlo, yo no creo porque veo, es todo lo contrario. Yo veo porque creo. Este caminar es por fe y hay que entender que es más bienaventurado el que cree sin ver. Cuando las fuerzas comienzan a agotarse y las posibilidades comienzan a acabarse, solamente a la fe hay que aferrarse y en tus necesidades Dios va a glorificarse. Hay veces que la realidad es dura, hay veces que la vida se pone ruda, aún así que no te quepa menor duda que al que cree del cielo le llueve ayuda. El que cree verá, no hay nada imposible. El que cree verá, mi Dios no tiene límites y crees verás. El que cree verá, el que cree verá, no hay nada imposible. El que cree verá, mi Dios no tiene límites y crees verás. El que cree verá.
parte, ya no escuches sus mentiras, porque solo hay una verdad. El que cree verá, no hay nada imposible, el que cree verá. Mi Dios no tiene límites, si crees verás. El que cree verá, el que cree verá. No hay nada imposible, el que cree verá. Mi Dios no tiene límites, si crees verás. El que cree verá, el que cree verá. Pero el Rey gloria de Dios. Bueno, hermanas, tenemos un Dios de milagros, ¿verdad? Como dice el canto, el que cree verá, ¿verdad? Y si nosotros creemos, Dios va a hacer la obra en ese milagro que estamos esperando. Y hermanas, hablando de milagros, la semana pasada nació la bebita de la hermana Caro Aldana, ¿verdad? Y pues nada más te felicitamos, Caro, si nos estás escuchando, que Dios te bendiga. Hermanas, es una jovencita que estuvo aquí con nosotros. Ella se casó y se fue para Veracruz y allá está sirviendo junto con su esposo en la obra de Dios. Entonces, hermanas, gracias a Dios por ese milagro de esta bebita, y Dios ha sido bueno. Y todavía estamos esperando otros milagros más aquí en el Tabernáculo de la Gracia. Dios ha sido bueno este año, ¿verdad? Y gracias a Dios por sus bendiciones, hermanas. La iglesia está creciendo. Hermanas, y pues el día de hoy hemos estado hablando sobre mujeres de la Biblia. Mujeres de la Biblia, hermanas, en la cual su nombre no está escrito, pero sí lo que ellas hicieron. Y el día de hoy, hermanas, vamos a hablar sobre la viuda de Sarepta. Y la cita en la que está es en Primera de Reyes, capítulo 17, es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Hermanas, pero antes de hablar de la viuda de Sarepta, pues vamos a hablar de Elías, ¿verdad? De Elías, profeta de Dios. Dios hablaba por medio de él. Hermanas, era una situación muy difícil en la que Elías estuvo, ¿verdad? Y vemos que el pueblo de Israel había desobedecido a Dios, estaba en idolatría, ¿verdad? Adoraban ídolos como los Baales, como Acera, ¿verdad? Juntamente con su rey, Acab y Jezabel, ¿verdad? La situación era difícil, ¿verdad? El pueblo había desobedecido. Entonces, Dios dijo por medio de Elías que iba a haber una gran sequía. Una gran sequía, hermanas, como la que estamos viviendo hoy, ¿verdad? ¿Qué tan importante es el agua? Pues la necesitamos para todo. Ahora imagínense el pueblo sin agua, ¿verdad? No llovía y vemos cómo Dios se encargó de Elías, ¿verdad? Le dice, vete al arroyo de Querit. Y ahí en el arroyo pues tenía agua, ¿verdad? Pero Dios mandaba a los cuervos a alimentar a Elías. Mandaba pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Hermanas, qué bendición, ¿verdad? Que Dios proveía para su siervo. Hermana, yo al estar leyendo esto, yo estaba pensando en cuántas veces el Señor ha proveído de una manera tan especial, ¿verdad? Para nosotros que hemos estado aquí, casi después de que nos casamos, hermana, que empezamos en este lugar. Hemos visto la mano de Dios muchas veces, ¿verdad? Cuando parece que no hay nada, Dios ahí provee. Recuerdo una vez que andábamos visitando y ya para llegar a la casa le digo a mi esposo, ay, tengo muchas ganas de un caldo de res. Pues para un caldo de res se necesita dinero y se necesita tiempo. Y no había ninguna de las dos cosas. Y en eso que llegamos a la casa, estaba una olla colgando y vimos, y era un caldo de res que una hermana, la hermana Magda, había traído para nosotros.
Y nada más vemos la mano de Dios, hermana, aún hasta lo que se nos antoja, ¿verdad? En otra ocasión también había leído yo que gorditas y champurrado. Digo, ay, qué rico. Y llegamos por unos hermanos y sale un hermano corriendo. Dice, hermana, espérese, mi esposa le manda algo. Y eran gorditas y champurrado. Digo, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque provees, ¿verdad? Y hermana, muchas veces hemos probado y comprobado cómo Dios ha sido fiel en todo este tiempo. Y hermanas, vemos en Elías que lo mandó al arroyo. Hermana, pero el agua se acabó también en el arroyo. Tenía que moverse de ese lugar. Pero sabes que Dios tenía todo bajo control. Él ya sabía a dónde iba a mover a Elías. Y le dice, levántate y vete a Sidón. Dijo, porque ahí he ordenado a una viuda que te alimente. Una viuda que te alimente, ¿verdad? Cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a una mujer viuda, ¿verdad? Que estaba recogiendo leña. Y le dice, tráeme un vaso de agua. Pero no nada más un vaso de agua, ¿verdad? Le dice, y tráeme un bocado de pan. Tráeme un bocado de pan. Bueno, hermanas, Elías llegó a esta ciudad de Sidón. Esta ciudad no era del pueblo de Israel. También estaba pasando por situación crítica, ¿verdad? Pero era un pueblo idólatra. Pero aún ahí, Dios tenía una mujer, ¿verdad? Para bendecir a Elías, ¿verdad? Y le dice, tráeme un bocado de pan. Y le dice, vive tu Dios, ¿verdad? Que es todo lo que yo tengo. Hermana, si vemos la situación, era una mujer viuda, ¿verdad? Dios lo mandó a una mujer viuda que lo alimentara. A lo mejor Elías pudo haber pensado, bueno, ¿por qué no me mandó con alguien que tuviera? No, ahí quería Dios probar la fe, ¿verdad? Dice, una mujer viuda. Hermana, yo me acordé cuando estaba leyendo de una mujer viuda, de la hermana Teresita, de aquí de la iglesia, ¿verdad? Ahorita ya está en la presencia de Dios, pero por 10 años, hermana, por 10 años, ella traía medio kilo de huevo los jueves para la casa del pastor, para la cena del pastor. Hermana, gracias a Dios, ¿verdad? Por la hermana, no tenía mucho, pero lo que ella tenía, ella lo daba con amor, ¿verdad? Para el siervo de Dios, para su familia. Y hermanas, qué bendición poder contar este testimonio, que Dios fue fiel. Hasta el último día ella estuvo aquí en su casa de oración. Y hermanas, para nosotros es un privilegio haberla tenido aquí, ¿verdad? Porque aún que ella ya no está, podemos seguir contando de lo que ella hizo. Era una mujer viuda. Y esta mujer viuda, hermanas, tenía un hijo también, ¿verdad? Y le dice, solamente tengo un poquito, un puñado de harina, ¿verdad? Y aceite en la tinaja, un poco de aceite en la tinaja, es todo lo que tengo. Yo pensaba hacernos para mi hijo y para mí, y luego ya dejarnos morir. Pero le dice Elías, ve y haz una pequeña torta para mí, y haz lo que tú has dicho para ti y para tu hijo. Dice, y haz para ti y para tu hijo, porque Jehová ha dicho, ¿verdad? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite. Hermana, Dios estaba haciendo una promesa a esta viuda, pero para eso ella tenía que obedecer. ¿Qué haríamos usted y yo si estuviéramos en esa situación? A lo mejor hubiéramos dicho, no, ¿cómo le voy a dar a él primero? Si primero son mis hijos, primero es mi familia. Pero aquí, ¿verdad? Dios estaba probando la fe de la viuda, ¿verdad? Dios estaba probando, pero antes Dios le dio esa promesa, que su harina no iba a escasear,
ni el aceite tampoco. Hermana, qué hermosas promesas de parte de Dios, ¿verdad? Y la harina no escaseó, ni el aceite menguó, dice la Biblia, ¿verdad? Ella nomás había escuchado acerca del Dios de Elías, pero ahora lo estaba probando. Hermana, ¿cuántas veces hemos probado a nuestro Dios? ¿Cuántas veces lo hemos probado? Muchas veces. En todos estos años, hermana, de ministerio, te puedo decir que muchas veces hemos probado a nuestro Dios, ¿verdad? Y Dios ha sido fiel. Ella creyó a la promesa de Dios. Ella creyó. Aunque humanamente hablando, hermana, esta mujer no tenía nada, podía entender que su gracia era suficiente. Ella podía entender que su gracia era suficiente si solamente Dios estaba con ella. Ella, a pesar del pueblo donde ella vivía, ¿verdad? Ella sabía que el Dios al que Elías servía era poderoso. Hermana, el Dios al que servimos es poderoso para cumplir cada promesa que Él nos ha hecho. Pero solo tenía que creer. Por eso les dije a mis hijas de este canto, el que cree verá. Solo tenía que creer para que el milagro sucediera, ¿verdad? Pero no nada más creer, tuvo que actuar, ¿verdad? Tuvo que actuar y hacerle de comer primero al siervo de Dios. Y Dios le bendijo de una manera muy especial, ¿verdad? Dios estaba probando a la viuda para ver cuál es el nivel de fe. Hermana, cada situación por la que nosotros pasamos, Dios está probando qué nivel de fe tenemos, ¿verdad? ¿Qué nivel de fe tenemos? Dios nos prueba en cada situación para que podamos ver su poder, ¿verdad? Para que podamos ver su poder. Cuando le creemos a Él en cada una de las promesas que Él nos ha dado y depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Él, podemos ver sus maravillas, podremos ver sus maravillas. No es fácil, hermana, no es fácil cuando vemos alrededor y parece que no hay salida. A veces parece que se nos cierran todas las puertas. No es fácil. Mas Dios nos dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, ¿verdad? Hermana, si tú recuerdas alguna promesa que viene en la palabra de Dios, alguna promesa que Dios nos ha dado, puedes ponerla ahí en un comentario para saber que estás escuchando también, ¿verdad? Es poner una promesa que Dios nos ha dado. Una promesa que Dios nos da, dice, no te dejaré ni te desampararé, ¿verdad? Otra promesa ahí en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios suplirá. Muchas veces, hermana, hemos visto cómo Dios suple la necesidad. La necesidad. Ahí en Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Qué quiere decir, hermana? Que cuando Dios te bendice, tú da. Cuando Dios te bendiga, tú puedas dar. Porque cuando tú no tengas, alguien lo va a hacer contigo. Por eso dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, cuando tú lo necesites, lo vas a volver a encontrar, ¿verdad? El dar. El dar. Y sabes que cuando nosotros damos, hermana, Dios bendice. Si tú das con una mano, recibes con la otra. Y está comprobado, hermana. Y no lo hacemos por eso, ¿verdad? Pero está comprobado que no le ganamos a Dios. No le ganamos a Dios en dar, ¿verdad? Y yo esto lo veo en mi mamá. Mi mamá es una mujer que de lo que ella tiene, ella lo da. Sin pensar a quién, ¿verdad? Ella da.
Y Dios le bendice, hermana, de una manera especial, ¿verdad? Entonces ahí está la bendición. Ahí está la bendición, está en el dar. En Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará sobre vuestro regazo. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida. Hermana, cuando vemos este texto, tú puedes pensar en un costal que lo estás llenando, vamos a poner de maíz, lo llenas y dices, ya estará lleno. ¿Cómo puedes comprobar que el costal está lleno? Lo vas a remecer, ¿verdad? Lo empiezas a remecer y se empieza a sentar el maíz y le cabe más. Y le vuelves a hacer y cabe más. Bueno, eso es lo que dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, dará sobre vuestro regazo. Porque con la misma vara con que medís, os volverán a medir. Hermana, qué buen texto, ¿verdad? Qué buen texto que podemos aprender. Que cuando tú das, Dios bendice. Y Dios bendice, hermana, y está comprobado. De verdad está comprobado. Ahí en 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Hermana, porque cuando tú das como que no quiero y como que sí quiero, ¿sabes que Dios no te lo está tomando en cuenta? Es mejor que lo demos con gusto, porque es como Dios lo toma en cuenta, ¿verdad? Hermanas, y vemos esta viuda de Sarepta, que después de ver las maravillas de Dios, hermana, ahora se estaba enfrentando con un problema más. Hermana, este problema sí que era difícil. Oye, puedes tener escasez, puedes faltarte muchas cosas, hermana, pero cuando viene la enfermedad en los hijos, es un dolor tan terrible, y esta mujer lo experimentó. Dice la palabra de Dios que el hijo de la mujer, de la viuda, enfermó, pero enfermó gravemente, dice, hasta que perdió el aliento, hasta que murió. Ella estaba triste. Ella va ante Elías y le dice, varón de Dios, dice, has venido nada más para traer a la memoria mis iniquidades, como diciendo, es un castigo por el pecado que yo tengo. Dice, a esto has venido. Pero Elías va y clama a Dios, se extiende sobre el hijo, y el Señor escuchó la petición. El hijo volvió a vivir. El hijo volvió a vivir, le volvió el aliento. Hermana, qué gozo para esta mujer. Pero ¿sabes qué? Esta mujer estaba comprobando que verdaderamente el Dios de Elías era el Todopoderoso. Ella lo estaba comprobando. Hermana, ¿cuántas veces lo hemos comprobado? El día de ayer mi suegro daba testimonio. Y hermana, es un testimonio que nosotros sabemos que es verdad. Hace 3 semanas más o menos, él salió a trabajar, hermana, y de repente se le nubló su vista y ya no pudo ver dónde estaba. Él estaba esperando el camión, estaba en una avenida y dijo, lo único que yo quería era regresar a casa, era regresar a la casa. ¿Y cómo le hacía si yo no veía nada? Hermana, Dios lo guió hasta llegar a la casa. Si no, ahorita te estuviera contando otra cosa, pero Dios lo guió hasta llegar a la casa. Y hoy puede dar testimonio, dice, llegué a mi casa porque Dios me llevó ahí, porque pudo ver las maravillas de Dios. Y él decía, hace más de 10 años, tuvo un accidente, y cuando llegó al hospital le dijeron que estaba diagnosticado, o sea, sin signos vitales. Hermana, dice, yo llegué muerto y Dios me regresó la vida. Entonces yo te estoy hablando de un Dios de poder, de un Dios que hace milagros,
¿verdad? En un Dios en el que podemos confiar, y Dios ha hecho tantos, hermanas, tantos milagros que podemos confirmar, como esta viuda, que tenemos un Dios de poder, ¿verdad? Que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, ¿verdad? Hermana, pero si aún no tienes ese milagro que estás pidiendo, no dejes de clamar. Así como puede durar unos minutos, a lo mejor pueden ser años. Pero dice la palabra de Dios, ahí en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿al de nosotros? No, al tiempo de Dios. A su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Verdad, hermana? Y por su gracia es que estamos aquí. ¿Verdad? Las cosas pasan en un minuto, pero por su gracia aún estamos aquí. ¿Verdad? Esta mujer pudo creer por las maravillas que había visto. Hoy puedes creer en Él, hermana, y si aún no le has pedido que entre en tu corazón, le puedes pedir el día de hoy, ¿verdad? En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Salvo de qué? Del infierno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia. Yo creo que lo que más amamos, ¿verdad? Primero es a Dios, luego nuestra familia, luego nuestra iglesia, ¿verdad? Son 3 prioridades que debemos de tener. Hermana, si amamos nuestra familia, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Dios quiere entrar en tu corazón, hermana, y lo quiere limpiar y hacer un milagro en tu vida, ¿verdad? La situación es difícil, hermana, pero con Dios las cosas son más fáciles, ¿verdad? Solo pídele que entre en tu corazón. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en todo lugar, Señor, te pido, Señor, perdón por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón, lo limpies, Señor, y que yo, Señor, pueda ir un día al cielo. Señor, me pongo en tus manos, sé el Señor de mi vida. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermana, si tú hiciste esta oración, te felicito, ¿verdad? Porque no hay mejor decisión que permitirle al Señor ser el Señor de nuestra vida, hermana, y creer en las promesas de Dios. Vamos a quedarnos ahí, en creer a las promesas de Dios, creerle a Dios. Podemos creer lo que dice la demás gente, pero necesitamos creer en lo que dice Dios. Hermanas, y esta era la clase del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes, como lo fue para mí. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.